Bueno, vamos a empezar poco a poco. Sí, porque estáis 11 familias conectadas. No sé si hay alguna más queriendo entrar, porque había más familias que se habían inscrito para participar en esta sesión. En cualquier caso, bueno, pues empezamos ya, como os decía, poquito a poco. Yo, además de ver la pantalla con la presentación que veis vosotros, veo una pantalla con vuestros nombres o los que aparecen en vuestro programa. Sí me gustaría, si no os resulta muy incómodo, el que podáis poner cámara quienes la tengáis para que, además de hablar yo a la pantalla de un ordenador, pues vea algunas cámaras y, bueno, pues me resulta más personal y veo más vuestras expresiones y sé que me estoy dirigiendo, pues eso, a Miriam, a Sandra, a Elena, a Isei, Unai. Muchísimas gracias, John. Eh, bueno, pues lo que os digo, si ponéis la cámara, pues veo unas caras al otro lado, que aunque estamos ya muy acostumbrados a todo esto del Zoom, Isane, vale, fenómeno, ahí estáis los dos, muy bien. Si no tenéis cámara no pasa nada, o si no os va bien ponerla sin problema, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, pues si podéis tener alguna, pues la verdad es que a mí me resulta más cómodo hablar a sonrisas, a ojos, y no a, pues eso, a una pantalla negra. Porque, insisto, he hecho yo creo que cientos de sesiones como esta, pero lo de hablar a una pantalla todavía me cuesta. Si es para grabar para una cámara, pues vale, pero si es en directo me cuesta más. Así que, bueno, lo dicho, empezamos poquito a poco. En este caso, bueno, yo me voy a presentar porque me han comentado que lo dejaban en mis manos desde la ICAS. Entonces, bueno, os diré que yo soy psicóloga, tengo 35 años aproximadamente de experiencia profesional. Y además de eso, pues bueno, pues soy madre y soy tía. Entonces, he participado de la crianza y la educación de mis hijos, que son dos chicos, pero también, afortunadamente, de algunas de mis sobrinas, un poco más en la distancia, que son chicas. Y además de eso, pues he tenido la suerte de trabajar con familias que tenían niños, niñas de características muy diversas, tanto en cuanto a características personales, como en cuanto a procedencia cultural, los países de origen, y eso, bueno, pues ha hecho que me pueda atrever a hablar con vosotros en este caso, sobre protección y frustración en la primerísima infancia. Y digo que me pueda atrever porque entiendo que es un tema de mucha responsabilidad. Para mí implica un gran compromiso porque sois aitas y amas implicados, muy implicados y con muchas ganas de dar todo y dar lo mejor a vuestros peques, y entonces entiendo que es una gran responsabilidad para mí participar en esto. Nerea está comentando que no puede ver ni oír nada. Entiendo que los demás veis y oís, ¿verdad? Porque, bueno, si es así, vamos a ver si Víctor puede contestarle en el chat y ver si puede ayudarla. Bueno, pues os comento, después de esta breve presentación, bueno, os diré que además de trabajar con familias y de la experiencia personal, he participado como coautora de diversos libros sobre educación y después pues, en programas fundamentalmente de radio hablando de educación. A mí me gustaría comentaros lo primero, que la idea de estas sesiones y lo que a mí me piden desde la UASP Castola es tratar de dar respuesta a vuestras preguntas. Por esa razón, bueno, pues tenemos un contenido que forma parte de lo que hemos visto, que resulta de interés a las familias y por lo tanto esperamos dar respuesta a preguntas, pero a mí sí me gustaría que todas las cuestiones que os hayáis traído esta tarde a las que esperáis dar respuesta, que las podáis ir escribiendo en el chat. Lo podéis hacer en el chat de grupo o dirigido exclusivamente a mí. Si lo hacéis en el chat de grupo, pues lo veis todos y así todos lo podemos compartir. Si esas preguntas van a tener una respuesta a lo largo de la exposición que yo tengo preparada, pues la contestaré a lo largo de la exposición, y si no, pues o al final o en algún punto intermedio, es decir, me iré ajustando a vosotros, porque la idea es responderos a las cuestiones que podáis tener para las que yo tenga una respuesta que me parezca
realmente útil. Si tengo dudas, pues os diré, pues no lo sé y me quedo con la duda y os la contesto en otro momento. De hecho, a todas las preguntas que hagáis, prepararemos un documento en el que daremos una respuesta escrita y os lo enviarán desde la Icastola. Vuestras preguntas junto con preguntas que han hecho otras familias a lo largo de otros cursos. De manera que además del ratito que vamos a estar ahora, tendréis ese material que es el resultado de otras sesiones y de, bueno, pues otras dudas que planteaban familias en vuestra situación con peques, entiendo que de 2 a 3 años, ¿verdad? Es lo que tenéis en casa. Vale. Y algunos igual tenéis un poco mayores, un poco más pequeñitos, pero hoy vamos a hablar de esta franja de edad, aunque todo es aplicable a otros momentos. Bueno, pues vamos allá. Estáis viendo la pantalla con la presentación, entiendo, ¿verdad? Vale. Bueno, pues vamos a hablar de sobreprotección y frustración. Dos términos que pueden parecer contradictorios. Por un lado, sobreprotección de las familias y frustración de esos niños y niñas pequeñitos. Entonces, vamos a ver cómo encajamos esto. Yo quería empezar con la portada de un libro que veis ahí, Verdades de Mentira. Es un libro que tiene ya unos cuantos años, no es un libro novedoso, sino todo lo contrario, pero que a mí me gusta mucho empezar con él, porque quienes seáis personas curiosas y que os guste detectar fake news, pues veréis cómo las fake news no son algo de nuestra era moderna, sino que tenemos fake news desde, bueno, pues probablemente desde que existe la escritura y quizá desde que existe el ser humano. Porque, bueno, una de las características que tenemos los seres humanos es que nos gusta que los demás piensen como nosotros. Y si para eso tengo que convencerles de algo que no es así, pero da igual, yo pienso que es así, utilizaré todos los medios a mi alcance. Entonces, en ese libro, Verdades de Mentira, os encontraréis con muchas cuestiones que pensaréis que son verdad, no sobre educación, sobre muchos temas diversos, y que realmente se ha mostrado que es mentira. Incluso datos sobre hechos históricos que no han sido así, sino todo lo contrario. Entonces, para quienes tengáis curiosidad. Y ya ocupándonos del tema que tratamos hoy, de educación y de la infancia, pues os encontraréis con que hay muchísimas páginas web, muchísimas fuentes de información sobre este tema. ¿Y qué problema nos podemos encontrar con todas esas fuentes de información? Pues que hay informaciones que parecen razonables, pero algunas o muchas que son contradictorias entre sí o que aunque parecen razonables, en la práctica no nos encajan con lo que nosotros vivimos. Ese es uno de los problemas de lo que ahora se viene a llamar la sobreinformación. Entonces, bueno, pues hay que buscar entre toda la información que recibimos cuál es la que realmente nos sirve. Lo que yo voy a tratar de hacer aquí con vosotros es facilitaros información que sirve. A lo mejor no es la más sencilla o la más amigable o no todo lo que más nos gusta escuchar, pero lo que sí os puedo asegurar que sirve, que es útil y que os puede ayudar quizá a seleccionar entre todas esas verdades que son más o menos verdades en las diferentes fuentes de información que podéis tener. Deciros también, para empezar, otra cosa. Esta es una frase de Unamuno. Hay personas tan llenas de sentido común que no les queda el más pequeño rincón para el sentido propio. Lo que quiero deciros con esta frase es que probablemente muchas de las cosas que pensáis de manera individual, personal, sobre la crianza y la educación de vuestros hijos, son acertadas. Fijaros lo que os estoy diciendo. Más allá de la información que habéis recibido, de lo que habéis leído, eso que de manera instintiva, natural, sin una gran reflexión, os surge cuando os planteáis dudas sobre vuestros hijos, probablemente sea acertado. Es decir, sabéis mucho más de lo que pensáis. Y en la medida en que pensamos más, buscamos más información, tenemos más riesgo de confundirnos, por mezclar informaciones contradictorias y por combinar, digamos, informaciones externas con nuestro propio sentido, con lo que nosotros pensamos que es mejor, pero que lo ponemos en duda por esa información que hemos recibido. En resumen, que cuando tengáis dudas no penséis que es que sois un padre, una madre, jóvenes, que no sabéis, que no tenéis experiencia, que unas amistades dicen una cosa, unos familiares dicen otra. Quedaros con lo que pensáis
de una manera natural, instintiva, que probablemente lo pensáis bien. Bien, continuamos. Hablamos de eso. Bueno, yo os animo de nuevo a que escribáis en el chat todas las dudas, preguntas que se os ocurran o aquello con lo que dices, no, pues esto suena muy bien, pero no estoy de acuerdo. Bueno, pues escribidnos ahí, así yo tengo la oportunidad de contestaros. Bien, cuando hablamos de sobreprotección, estamos hablando de proteger a esos niños y a esas niñas pequeños, pero de una manera excesiva. Por eso lo de sobreprotección. Entonces, ¿dónde está el punto de equilibrio? Esta es la gran pregunta. ¿Hasta dónde protegemos? Yo os diría que para dar respuesta a esa pregunta tenemos que hacer equilibrios entre la protección y permitir que aprendan. Esto se dice muy rápido, pero cuando permites que aprendan, que ese niño y esa niña puedan aprender por experiencias, estás corriendo pequeños riesgos de que lo pasen un poco mal. Nunca que sufran un daño, jamás, pero sí que lo pasen un poco mal. Y eso es algo que nos puede costar, lo vamos a ver un poquito más adelante. Sin embargo, os quiero empezar diciendo que cuando se sobreprotege, lo que estás haciendo es impedir que tengan aprendizajes naturales, por experiencia. Y estamos hablando ya de 2, 3 años. Ya es el momento en el que se mueven, en el que empiezan a interactuar, en el que empiezan a interactuar con iguales. Y a lo mejor, pues cuando están interactuando con otra niña, con otro niño, resulta que ves que le quitan siempre el juguete y dices, esto no lo puedo permitir. Pues ahora yo me guardo el juguete y no juguéis los dos. O ahora yo reparto los juguetes. Eso es sobreprotección. Te sientes mal cuando ves que le están tratando de una manera injusta y estás impidiendo que aprenda con la experiencia. Y eso te deja tranquilo, porque no le han quitado el juguete que era suyo, o no han estado más tiempo, o no han hecho algo que te parece injusto, pero has impedido que tenga la experiencia de que si te quitan el juguete y te quedas ahí sentado, pues te quedas sin juguete. Y esa experiencia permite que en la siguiente ocasión pueda observar lo que pasa y funcionar de una manera diferente, actuar de una manera diferente. Y estás también dificultando que expresen su temperamento. Puede haber niños y niñas a los que no les importa que le quiten el juguete. Le quitan el juguete y cogen otro. Se quedan sin juguetes y encuentran la manera de jugar, si están en la calle, con una hierba, con un poco de arena, con un bichito que ven y se ponen a observar. Y en este sentido, la sobreprotección impide esas dos cosas, que expresen y que funcionen según su temperamento, según su estilo, y en segundo lugar, que aprendan por experiencia. Os estoy diciendo algo muy genérico porque cada niña, cada niño es único. Y cada niña y cada niño se va a comportar de una manera distinta. Y el arte de educar, y yo digo el arte porque no es matemática, la educación no es ciencia, aunque hay componentes científicos y hacemos investigaciones en educación, pero la libertad de las personas, de vuestros niños y niñas, están aprendiendo a vivir con una capacidad que es la libertad. Y están aprendiendo de manera muy, muy inicial, pero se empieza a aprender en el momento en el que empiezas a interactuar con el mundo. Y estamos en esa edad, en los 2, 3 años, cuando ya hay motricidad, hay movimiento y empieza el lenguaje. Ahí empiezas a aprender interactuando con el mundo. Y cada uno va a expresar su estilo. Y que vosotros estéis atentos a ese estilo para poder comprender a vuestros hijos es fundamental. Probablemente, si vuestros hijos son biológicos, tendrán temperamento de alguno de vosotros dos. Y habrá temperamentos que os gusten más y que os gusten menos. Pero el temperamento, que poco a poco con los aprendizajes se va convirtiendo en el carácter, pero el temperamento es lo que tenemos toda la vida. Y os guste más o menos, el temperamento no va a cambiar. Por lo tanto, a mí me parece una experiencia fascinante, pero no siempre es cómoda. Aprender a conocer el temperamento de vuestros pequeños y acompañarles
sin ir en contra de ese temperamento, porque es como nadar contra corriente. Si vuestra niña o vuestro niño tienen un estilo introvertido y vosotros tenéis un estilo extrovertido, pues igual queréis que sean los que más van buscando amiguitos y sin embargo no, juegan solos, tranquilamente, de vez en cuando buscan a otro, pero no siempre, ni tanto como vosotros os gustaría. Bueno, pues es que ha salido introvertido, o al revés, tiene un estilo muy extrovertido y siempre está buscando a unos y a otros. Y dices, hombre, ya podría estar un poco más tranquilo. Bueno, pues es así. O un estilo más movido, un estilo más ansioso, un estilo más irascible, que se enfada con facilidad, o al revés, que le cuesta mucho enfadarse. Bueno, pues ese temperamento está ahí y es fundamental que aprendáis a conocerles para, insisto, acompañarles, que no significa, bueno, pero si hay algo que creo que es un riesgo para su vida, no hago nada. Sí, haces, pero desde la comprensión y el respeto a esas características, dándole recursos para que el temperamento no le juegue una mala pasada. Por ejemplo, si tiene un estilo introvertido, volvemos al principio, para que el hecho de estar mucho tiempo sola, que le impida aprender habilidades sociales. Pues ahí sabes que tienes un aspecto a estar atenta para de vez en cuando exponerla a situaciones sociales con iguales para que a pesar del estilo introvertido tenga oportunidad de aprender más allá de lo que aprende en el contexto de Ikastola, también en otros contextos. Bien, entonces, ¿el punto de equilibrio dónde está? Pues está en el momento en el que permites que hagan cosas para que aprendan a partir de la experiencia. Aunque tu cuerpo te pida ayudar o guiar. Sobreproteger es cuando pones medidas de protección que no son necesarias, que te dejan a ti tranquila, pero no son necesarias. Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Una pregunta hasta aquí? Vale, pues seguimos. Bueno, seguimos con algo que son estas fotos que a mí me parecen muy tiernas y que a mí me gusta destacar. Los bebés necesitan sobreprotección. Estamos hablando de los 2-3 años. Ha pasado muy poquito tiempo desde que eran así bebés. Entonces, venís de una época en la que habéis tenido que sobreproteger, porque os necesitan absolutamente para todo. Y ese cambio de la sobreprotección al acompañamiento, no siempre lo hacemos al ritmo que permite que aprendan todo aquello que son capaces de aprender. Y entonces les protegemos más de la cuenta, siempre considerando que partimos de la necesidad de sobreprotección. Cuando ya crecen, aquí ya tenéis a una niña que se parece más a los vuestros. Necesitan protección. Esta niña se está comiendo la alfombra. Eso le puede hacer daño. Hay que protegerla. Hay que protegerla para evitar que se coma la alfombra. Hay que protegerles para evitar que metan los dedos en el enchufe. Hay que protegerles para que se caigan de una altura que se pueden hacer daño. Hay que protegerles para cuando tienen una rabieta y lloran, lloran, lloran y se van a quedar sin respiración, para tranquilizar y que no se produzca ese fenómeno de no puede respirar. Entonces, en las edades en las que están vuestros niños y niñas, necesitan protección, no sobreprotección como los bebés. Las imágenes nos dan una pista, ¿verdad? Protección sí, pero no sobreprotección. ¿Pero qué ocurre? Os decía que iba a hablar de niños pequeños, pero es que no es por fastidiaros, que ya sé que no queréis que crezcan. ¿O sí? ¿Hay alguien que quiere que crezcan? De los que estáis ahí en la pantalla, levantáis la mano. ¿No queréis que crezcan? Bueno, pues os puedo decir que es una gozada cuando crecen y los adolescentes son fascinantes. Por lo tanto, yo os voy a anticipar que muy prontito, no serán adolescentes, pero sí preadolescentes. A los 6, 7, 8, 9, 10 años, ya dices, empiezan a pensar por sí mismos. Y fijaros, a los 6, 7, 8, ¿qué necesitan? Y por supuesto, a los 10, 11, 12, necesitan seguridad y autoconfianza. Bueno, pues yo quiero deciros algo. Para que esas niñas y niños que hoy necesitan protección con sus 2 y 3 años, para que sean niños y niñas en una segunda infancia, en una preadolescencia, seguros y con confianza en sí mismos, es necesario que no les sobreprotejáis, porque no se convierten en personas seguras
así de repente, al cumplir los 8, 9, 10, 11, 12 años, no, es poco a poco. Cuando tienen experiencias, ahora cuando les veis subir una escalera, después, a ver si os pongo un vídeo que está en unas diapositivas más atrás, pero no he querido empezar con él, y a ver si luego puedo acceder al enlace y ponéroslo sin problemas. Pero ahora mismo, cuando suben una escalera, están teniendo una experiencia de seguridad, de confianza. Cuando piden a alguien un vaso de agua, están teniendo una experiencia de seguridad, de confianza. Todo eso que hacen y con lo que tienen éxito, haciéndolo solos, aunque tú estés detrás o aunque tú les hayas protegido de alguna manera o ayudado de alguna manera, no se dan cuenta. Cuando se bajan los pantalones para ir al baño, cuando chutan un balón y resulta que llegan donde quieren que llegue el balón, cuando hacen algo con lo que consiguen lo que quieren, no solamente están consiguiendo lo que quieren, sino que están adquiriendo seguridad y autoconfianza. Todavía no se dan cuenta, pero son experiencias que quedan grabadas y quedan grabadas en aquello que siempre se va modificando a medida que vamos aprendiendo, que son nuestras conexiones neuronales. El aprendizaje no es solo psicología, palabras. El aprendizaje tiene un componente biológico. Os quiero decir esto porque habréis oído hablar mucho de neurociencias, ahora está muy de moda, el cerebro. Siempre desde la psicología partimos de que el aprendizaje es biología. Por eso cuando hablamos de autoconfianza, estamos hablando no de algo filosófico, estamos hablando de cambios en las conexiones neuronales que van haciendo los caminos que se van a convertir en los caminos de la autoconfianza, de la seguridad, de forma muy compleja y muy diversa, pero es así. Entonces, lo que estáis haciendo ahora con vuestros niños y niñas no solo es jugar, que también, y reír, por supuesto, y llorar a veces. Luego hablamos de frustración, pero tened en cuenta que cada acción deja un camino, una huella, aunque luego cuando tienen 8 años no se acuerdan de nada. Tú tienes recuerdos, fotos, vídeos, y ellos dicen, ¿ese era yo? ¿Eso hacía yo? No se acuerdan porque no queda grabado en memoria, pero sí queda grabado en los caminos que van a marcar lo que será su carácter. Y algo muy importante, para que consigan seguridad y confianza, para que se perciban capaces, competentes, es fundamental evitar la sobreprotección. Cuando eran bebés era necesaria, ahora ya no, aunque os cueste. Ahora hablamos de por qué nos cuesta, ¿vale? Bien, pues por esto, las actitudes educativas. ¿Veis esa imagen que está ahí? Es una mano en el hombro. ¿Habéis oído hablar de la posición antiálgica? Bueno, pues esto es un término de la fisioterapia. Los fisios dicen que uno de los problemas que hay cuando tienes dolor en alguna parte de tu organismo es que si te duele el hombro, te pones en una postura con la que evitas el dolor. Pero al evitar el dolor te haces daño, pues si tú levantas el hombro te haces daño en la cadera, levantas el hombro derecho y te haces daño en la cadera izquierda. No te duele porque evitas el dolor, pero se produce un daño en otro punto del organismo. Esto habéis oído hablar, ¿verdad? Bueno, pues la posición antiálgica también ocurre cuando hablamos de emociones. La tendencia natural que tenéis como padres y madres es cuando tenéis una emoción de malestar, porque ves que el niño o la niña puede tener algún malestar, puede sufrir y pasarlo mal. Es demasiado pequeño, ya tendrá tiempo para sufrir en la vida. Y entonces haces como con la posición antiálgica, le sobreproteges para que no lo pase mal. Ay, pero mira, si ahora quiere un bombón de chocolate, ¿por qué no le voy a dar el bombón de chocolate? Que no lo pase mal. Realmente lo que estás es, tú no lo quieres pasar mal viendo que lo pasa mal. Entonces sobreproteges. ¿Y qué ocurre? Pues como con la posición antiálgica del hombro. Lo pasas bien porque te quedas tranquila, mira, qué gusto le ha dado. Pero lo que pasa a continuación es que ha tenido una experiencia de que llorando consigo el bombón a cualquier hora del día y no está aprendiendo a que puede tolerar cuando quiere una cosa, no tenerla y le puede ir bien.
que es algo muy importante. O ahora quiero seguir viendo, si ya les permitís acceder a las pantallas, quiero seguir viendo fotos. No, ya no, se acabó ver fotos. Pero como llora, bueno, pues total un ratito más. Con eso estás creando una huella. La huella que dice, si lloro, tengo lo que quiero. Con lo cual hay que llorar para tener lo que quiero. Y la cuestión, eso os deja tranquilos. Sin embargo, eso no está favoreciendo aprendizajes para tolerar no tener lo que quieres en cada momento. La mayor parte de la sobreprotección con los menores está dirigida a que toleren no tener lo que quieren en cada momento o a que vivan experiencias con iguales en las que reciben un trato que no es justo. Estas dos son las mayores fuentes de sobreprotección. Entonces, bueno, pues atentos cuando actuéis para quedaros con tranquilidad, para evitar la emoción desagradable que es verle que lo está pasando mal. Recordad esta posición antiálgica. Y fijaros que al principio os hablaba de formas de pensar cuando estás educando, del sentido común y el sentido personal. Pero aquí añadimos, y os lo he puesto en color rojo, las emociones. Fijaros, si yo os pregunto, ¿los seres humanos somos racionales o emocionales? Mira, de las imágenes que veo ahí, ¿quién diría que los seres humanos somos racionales? Poned una mano arriba. Bueno. ¿Y emocionales? Ah, algunos han escuchado algo por ahí. Bueno, pues yo os voy a decir de manera muy sencilla. Los seres humanos tenemos la capacidad de pensar, tenemos la capacidad de actuar de manera racional, pero lo hacemos a veces. Algunas veces pensamos, pero siempre, cuando estamos despiertos, somos emocionales. Lo primero que ocurre ante cualquier fenómeno que observamos, que percibimos, es se dispara una emoción. En los primeros segundos, los primeros milisegundos. Y después pensamos. Y esto hay fundamentos biológicos que explican que es así. Si había alguna duda y algunos psicólogos dudaban, ya no. Ya se sabe que primero tenemos la respuesta emocional, la reacción emocional, y después pensamos. Tenemos la capacidad de pensar. Y eso es un enorme poder único, exclusivo, parece ser, de los seres humanos. Pero no tenemos que olvidar que somos racionales siempre, siempre emocionales. Y la mayor parte de nuestras acciones, especialmente con nuestros hijos, están movidas por la emoción. Y eso es muy bueno, excepto cuando se pone en marcha la acción antiálgica. Para evitar el dolor, actuamos de una manera. Para evitar la emoción desagradable, actuamos de una manera. Ahí es cuando yo os propongo pensar antes de actuar. Y ahora os lo voy a explicar como una manera de entender la educación. Y ojo, no siempre, ¿eh? Porque si pretendéis pensar cada vez que vais a actuar con vuestros hijos, os agotáis. O sea, no duráis ni media hora. Muchas cosas está muy bien que las hagamos dejándonos llevar por la emoción. Pero ojo, cuando hay una situación crítica, cuando la niña quiere algo, cuando vemos que está pasándolo mal por algo, que no consigue poner una pieza y entonces se enfada, ahí es el momento de pensar, ¿qué hago? ¿Ayudo o no ayudo? Y pensar en función de lo que va a servir más para que aprenda a tener confianza, para que aprenda a hacer las cosas. Si es algo que no lo sabe hacer, ayúdale. Si es algo que se enfada y por eso no lo puede hacer, ayúdale a que se tranquilice, no le ayudes a poner la pieza. Lo segundo es más rápido, ayudarle a poner la pieza. Lo primero es más lento, ayudar a que se tranquilice. Pero ¿qué es más útil para que tenga una experiencia de confianza y de empezar a aprender a regular las emociones? ¿A ponerle la pieza o ayudarle a que se tranquilice? Lo segundo, ¿verdad? Bien, pues esos son los momentos en los que la razón nos puede ayudar para educar con menos protección, sin sobreprotección.
solo con la justa. Bueno, volvemos aquí, os decía, los hábitos educativos, con todo esto que os estoy diciendo, podéis pensar, pues ¿cuántas veces lo hago regular o medio bien? Bueno, no hay que preocuparse ni pretender hacerlo siempre perfectamente, porque aquello que haces con una frecuencia elevada para conseguir un objetivo, eso es educar. Y eso es importante que utilices la razón, que pienses cómo lo quieres hacer. Por ejemplo, si le quieres enseñar a ir al baño, bueno, pues vas a poner en marcha un sistema, a lo mejor utilizas algún tipo de ayuda, un retrete más pequeño, un adaptador para la taza del váter, pones ayudas y planteas cómo lo vas a ir haciendo. Bueno, pues todo eso que haces con una frecuencia elevada hasta que aprende, forma parte de un hábito educativo. Y ahí es muy importante que lo hagas con cabeza, pensando, anticipando. Y cuando pone ahí hábitos educativos asertivos, lo que quiere decir es respetando el ritmo de aprendizaje de cada niño y de cada niña, sin prisas, sin angustia, porque unos aprenden más rápido, otros aprenden más despacio, unos aprenden más rápido un tipo de cosas, otros otro tipo de cosas, porque son distintos. Entonces, entiende que está aprendiendo y que tiene que cometer errores. Y hazlo con paciencia, sin dejar de practicar, practicar y practicar con ella o con el niño que estás enseñándole, pero con paciencia, tolerando que cometa errores, imperfecciones, en todo tipo de aprendizajes, tanto de autonomía, como puede ser ese que aparece en la imagen, como de relación social. Bueno, ¿ninguna pregunta hasta aquí? Nada de nada. ¿No os ha surgido nada, seguro? Bueno, si no hacéis interrupción, yo continúo, bueno, lo que os pongo aquí es recordad siempre que venís de la sobreprotección de los bebés, pero vais a pasar por la protección para llegar a una situación de mayorcitos, niños mayorcitos con 6, 7, 8 años que tengan autonomía, seguridad, confianza y que serán los futuros adolescentes que vivirán, a pesar de los cambios de la adolescencia, que lo vivirán bien y que para vosotros pues, va a ser ya un momento más relajado, no ese fantasma que a veces aparece como una amenaza. Bien, os decía antes que educar, aunque muchas veces actuaréis, y es recomendable hacerlo así, porque si no os agotaríais, como os decía, pero educar implica actuar de una manera intencionada y planificada. Y os digo esto muy despacio porque los niños aprenden con todo lo que hacemos, pero solo educamos cuando lo hacemos de manera intencionada y planificada. Entonces, fijaros, van a aprender lo que observen de vosotros. Tenemos algunas familias que nos dicen, es que fíjate cómo habla, es que fíjate qué agresividad. Ya, pero es que en casa habláis a gritos y utilizáis pues, términos que son críticas, insultos, pues es que muy rápido aprenden, muy rápido aprenden eso. Y aprenden sin que tú hayas tenido la intención de enseñárselo. Pero si quieres enseñar algo, ten esa intención y planifica cómo lo vas a enseñar. Y el resto de cosas las aprenderán de manera espontánea, pero lo que para ti sea importante. Ahí, plantéate la intención y plantéate un plan para conseguirlo. Insisto, la mayor parte de las cosas aprenderán de manera natural. Mira, teníamos aquí una pregunta. Nuestro hijo hay veces que acepta bien ir al baño, pero no siempre quiere. A veces se niega en toda la tarde. Si hay momentos en los que no quiere ir, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues lo primero, cuando un niño no quiere hacer algo es porque, o no quiere ir al baño, es porque ir al baño significa dejar algo que para él está siendo muy agradable y muy interesante. O jugar, o ver la tele, o estar, pues no sé, tocando los hilos del pantalón que se le han soltado. Tenemos que observar qué está haciendo cuando le propones ir al baño, que no esté haciendo algo que le puede resultar muy interesante. Y si está haciendo algo muy interesante, ya sea solo o con otra persona,
finaliza eso sin decir nada del baño y cuando eso haya finalizado, propón ir al baño. Porque muchas veces es por esto, porque está haciendo algo más interesante. Ojo también si le propones ir al baño y lo haces con miedo. Los niños detectan vuestras emociones por mucho que disimuléis. Yo no lo sé, ¿eh? Esto ya es cosa mía, pero yo creo que nos huelen la emoción, huelen la ansiedad. Cuando vamos a ver si quiere ir al baño. Si lo haces con ansiedad, lo va a notar. Notan el tono. Notan, el tono me refiero al tono muscular, cómo les tocas, cómo estás tú. Notan el tono de voz, notan el gesto de la cara y yo creo que hasta el olor. Con lo cual, cuando hagáis cosas de estas que para vosotros son relevantes y que lo haces con cierta duda, además de mirar que sea el momento oportuno para él, mira que tú estés tranquila y que no quiere ir, que se niega a ir, pues que no vaya, ya irá al día siguiente. Pero no te angusties porque entonces se empiezan a complicar las cosas. Bueno, confío que os sirva esta respuesta para este caso y para otras situaciones. Muy importante. La tranquilidad, vuestra tranquilidad y vuestra seguridad ayudará a que todo vaya bien en lo que queráis enseñar a vuestros hijos. Vuestra angustia, vuestro miedo, vuestra duda, pues hará que probablemente ellos también sientan inseguridad, duda, temor o incluso a veces, depende del temperamento, notan cuando pueden escaquearse. Entonces tendréis, yo digo que hay niños que son escapistas o escaquistas, que tratan de escaquearse de todo lo que no les gusta. Pues si tenéis uno de esos temperamentos, ya sabéis, firmeza máxima para que no haya posibilidad de escape, como si fueras a jugar una bolera y te ponen las barreras. La bola de aquí no sale. Hay otros con los que no hay que aplicar tanto esto, tanta firmeza, porque no tienen ese estilo. Bueno, vosotros conocéis a vuestras niñas y a vuestros niños y si tienen ese estilo, os digo, lo van a tener durante el resto de la infancia, ¿eh? Así que yo os diría, empezad a entrenaros ya, aunque sean muy chiquitines y os den mucha ternura y a veces os haga gracia el escaqueo, pues reíros, pero a sus espaldas, que no se den cuenta, ¿eh? Porque si no dicen, este es el camino. Bien, recordaos siempre que el objetivo de la educación, yo pongo aquí algo que a mí me han contestado en sesiones presenciales al principio, que aprendan a vivir felices. Mira, voy a aprovechar. Yo creo que ese es nuestro caso. Entonces, entre si no quiere ir, dejarle y firmeza, bueno, pues a ver, si puedes aplicar la firmeza porque lo tienes claro, has aplicado ya el que no está haciendo nada interesante. Pues firmeza en que vaya. Pero cuando digo firmeza, no significa con seriedad, y ahora vas al baño porque lo digo yo. No, sin acritud, sin crítica, ahora vas a ir al baño. Y que eso se cumpla siempre. Si consideras que es lo oportuno, ¿vas a ir al baño o vas a ir a lavarte los dientes? Y no habrá opción, no hay eso que a veces se suele decir, vamos a negociar. Negociad en todo lo que queráis. Negociad en, no sé, la película que se ve, el cuento que se lee. Negociad en si vamos hacia la derecha o la izquierda en el parque. Aquello que les permita percibir que pueden pensar y decidir. Pero en aquello que consideréis que no es relevante para sus aprendizajes, en este caso, de habilidades de autonomía, como es la de ir al baño. En eso negociad todo lo que queráis, pero en aquello que consideréis que es en lo que queréis educar, eso no se negocia. Eso vosotros decidís y actuáis de manera intencionada y planificada. Y en el resto de cosas, negociad lo que queráis. Lo que consideréis que no es relevante. Y aquí, ojo, cada familia, cada persona considera relevantes unas cosas u otras. Y voy a aprovechar. Si hay discrepancias entre los dos, ¿qué hacemos? Pues cuando está con uno, hace y negocia ese uno, y cuando está con los dos, pues el que primero empieza. El que primero empieza es el que sigue la negociación. No sé si me explico. No tenéis que estar siempre de acuerdo, porque no siempre vais a estar de acuerdo. Solo en aquello que consideréis que es relevante para educar. Ahí sí, ahí llegar al consenso. Pero en el resto, el que empieza es el que sigue. Vamos a ver la pregunta. Este fin de semana fuimos a la nieve. ¿Veis todos las preguntas del chat?
Ah, vale. Equipados con la ropa que él mismo compró, ilusionado y se moría de ganas de estrenar. Una vez allí empezó con que todo le molestaba. No me extraña, porque la ropa de nieve no me digas que no molesta. El frío, claro, el tacto de la nieve, pues claro, la ropa, todo, pues claro. A ver, yo voy leyendo y voy entendiendo, ¿eh? No sé si es un niño o una niña, pero yo lo entiendo. Estuvo con mañas más de una hora y fuimos incapaces de sacarle de ese bucle y tuvimos que irnos. Hicimos mal intentando quedarnos. Eh, Tuvimos que haber hecho caso desde el principio. A ver, aquí es la tranquilidad y la seguridad. A ver, todo le molestaba, el frío, el tacto de la nieve, la ropa. Probablemente esa ropa que se puso no era una ropa cómoda, aunque cuando se la estaba probando era todo divertido y todo guay. Pero cuando llegas a un lugar donde hay unas condiciones diferentes a las habituales y donde todo eso es incómodo, siempre que os ocurra esto, desde el principio introducid un elemento que compense esa incomodidad. Y ese elemento puede ser la risa, ese elemento puede ser, pues yo qué sé, ¡oh! Pero si allí al otro lado, detrás de esa montañita de nieve, hay un oso polar. El oso polar, nada. Cuando te acercas, el oso ha desaparecido. Pero es que a lo mejor resulta que has visto una cabra, y eso sí que está de verdad. Vamos a ver la cabra. Mientras está con todo ese lío del frío, de la ropa y demás, introduces otros elementos que contrarrestan esas emociones que realmente son desagradables. Yo no estaba ahí con vosotros, pero probablemente cuando empezó a quejarse de que le molestaba, es muy posible que le hayáis dicho, ¿cómo? Pero si te la pusiste el otro día y estabas muy contento con ella, pero si tú la quisiste comprar, pero si te gustaba mucho. El niño no se acuerda de esa historia. Tened en cuenta una cosa, todavía con 2 y 3 años y con 4 y 5 incluso, no son capaces de anticiparse, ni son capaces de retrotraerse y anticiparse al presente. Entonces, eso que ocurrió aquel día es algo que para vosotros fue muy significativo. Mira qué contento, cuánto le ha gustado. Pero el día que está en la nieve no se acuerda de nada de eso. Lo único que nota es que le aprieta, que no le deja moverse con libertad y que es un rollo, que la nieve está fría, muy fría, y que se le congelan los deditos por mucha manopla que le has puesto. Pero es que se congelan y sobre todo este fin de semana con el frío que hacía. Bien, probablemente le estabais recordando lo que le había gustado cuando se la compró y todas esas cosas. Pues no, tened en cuenta que aquí tenemos que utilizar la emoción. Y la emoción del momento, no la de antes de ayer o la semana pasada. ¿Sí? Bueno, creo que os puede servir para la nieve y para otra. A la hora de dormir no quiere, nos pasamos más de una hora acompañándola, pero le cuesta mucho. Siempre encuentra algo mejor que hacer. Pues tampoco me extraña. Oye, es que vuestros niños y niñas parecen muy sanos, ¿eh? Muy saludables. Pues claro, es que hay cosas más interesantes que ir a dormir. Algunos se os quedarán dormidos, se les llevas a la cama y ni se enteran y siguen dormidos. Hemos dicho que todos son diferentes, pero hay otros para los que estar despiertos es mucho más interesante. No hay nada a mano, si no hay nada a mano, pues cantar, jugar con sus manos y pies, pues claro, llevar el ritmo, pues muy bien. Aquí ya se empieza a vislumbrar un talento interesante. Todo menos dormir. Pues tampoco me extraña. A ver, fijaros, es que es así, no tiene sueño. Y si tiene sueño, hay otros muchos estímulos que le interesan más a esta niña o a este niño concretos. Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? Pues igual que con la nieve. Igual que con la nieve, es busca la fórmula para que ir a dormir sea interesante. Y ojo, calcula la hora, calcula el momento. En momento me refiero a que a lo mejor no se trata de ir a dormir después de estar jugando y cantando. A lo mejor se trata de hacer algo, hacer un juego, pues en la tiendecita esa de indios que tienes en casa o debajo de una manta, donde empieza a haber tranquilidad. De manera que poco a poco vaya bajando la activación antes de ir a dormir. Ya sé que eso cuesta, porque eso supone estar ahí, supone a lo mejor tú estás activada, porque resulta que lo que quieres es acabar de mandar un correo electrónico o poner una lavadora o hablar con una amiga con la que has quedado, o es que le habías dicho a fulanito que le ibas a ayudar a hacer no sé qué. Bueno, pues el mayor esfuerzo va a ser renunciar a nuestras actividades que implicaban activación y bajar la activación. Pues os voy a decir una cosa.
esto os va a venir bien. En lugar de meditación, cuando se tienen niños pequeños, intentos de voy a calmarle para calmarte primero tú y calmarte con él. Y entonces te va a venir bien a ti y al final vas a decir, jolín, esto me gusta. Y el irse a la cama no es una pelea, sino que es un proceso más lentito. Y cuando llega a la cama, ¿se puede dar cuenta de que le has hecho el lío y que no quiere dormir? Sí, sí, porque algunos son así. Pues seguimos en la cama, ahí utilizamos la firmeza, sin enfado. Ya sé que puede costar mucho, pero yo os animo a que cuando os aparezca el enfado, tengáis una foto a mano de ese bebé que fue un día, porque entonces aparecerá la sobreprotección y será oportuna. Porque enfadaros con vuestros pequeños no sirve para nada bueno. Genera malestar, mal rollo. Entonces yo os animo a que tengáis una foto de bebés para que cuando vais a no sobreproteger, sino todo lo contrario, para que recordéis esto. Y a veces la hora de ir a la cama, cuando estás en la cama, que se iba a dormir, que le has contado un cuento, que ya estaba los ojos cerrados, notas la respiración y en cuanto haces el más mínimo movimiento, otra vez despierto. Bueno, pues hay niños a los que les cuesta más dormir. Ahí es muy importante la firmeza. Sigue en lo que estabas haciendo para ayudar a dormir y no permitas que se levante de la cama, ni que quiera agua, ni todas estas cosas. Ten preparada el agua, bueno, todo lo que se te ocurra que te puede pedir que le vas a dar, tenlo preparado. No es que quiero hacer pis, pues mira, en lugar de al baño, un orinal para que, bueno, no sé si existen ya los orinales, un vátercito pequeño para que lo haga allí mismo de manera que no tenga que moverse mucho. O sea, siempre buscar esos trucos, pero trucos firmes. Bueno, y algo muy, muy importante, que no os olvidéis de, hasta en esos momentos, de disfrutar con ellos. Y de disfrutar no tiene que ser estar pues haciendo risas todo el tiempo, sino mantener esas sensaciones, esas emociones de agrado, de cuidado, de placer con vuestros hijos. Porque si mantenéis eso, ya tenéis mucho, mucho ganado. Ese sentido propio lo vais a poder aplicar. Si aparece la ira, es que tengo muchas cosas, es que no me deja hacer nada, es que no tengo vida, las cosas se complican. Entonces, buscar las fórmulas, haced esos planes para que todo sea lo más agradable posible y, por lo tanto, que el esfuerzo sea un esfuerzo más tolerable, incluso más, yo diría, deseable y, sobre todo, disfrutable. Porque, bueno, yo os he puesto antes edades más avanzadas, el tiempo pasa muy rápido y ahora tenéis la oportunidad no solo de educar y de criar a vuestros hijos, sino también de disfrutar con ellos. Y que la renuncia sea mínima, es decir, que dejéis de hacer otras cosas, pero no como una renuncia, sino como una elección. Es muy distinto. Renunciar a elegir. Parece lo mismo, pero nos afecta emocionalmente de forma distinta. Cuando es que tengo que renunciar a algo que yo hacía por la noche, pues a lo mejor con mi pareja, bueno, pues eliges estar en la cama pues ayudando a aprender a dormir a ese pequeño o esa pequeña porque te ha salido así, que no le va eso de dormir, que le va la marcha. Pues bueno, y luego, bueno, pues a lo mejor la hora la retrasas un poquito más, porque igual para ti la hora razonable son las 8:30, pero mira, con 9 horas de sueño tienes suficiente, aunque los libros pongan que han de ser 10. Observa y acompaña en sus características también biológicas, como es esta. Bueno, os decía, objetivo, aprender a vivir felices. Esto es lo que a mí me han dicho en las charlas presenciales cuando yo preguntaba al principio, ¿qué quieres de tus hijos? Pues quiero que aprendan a vivir bien, quiero que sean felices. Bueno, pues para que sean felices es muy importante que tengan un buen autoconcepto. Y el buen autoconcepto es aquel que van adquiriendo en base a las experiencias, ajustado a sus características. Entonces, por esto os decía yo que tengan experiencias de éxito, de hacer las cosas con autonomía poco a poco, no con sobreprotección que impide la autonomía. Que tengan una autoestima elevada. Y ojo, para que tengan una autoestima elevada es muy importante, elevada e independiente, que les elogiéis mucho, que les digáis, pero qué bien, pero qué contenta estoy
pero no por lo que han hecho bien, sino de manera gratuita. En esos momentos de la noche, cuando estáis con ellos, en esos momentos cuando estáis en un juego íntimo, cuando estáis viendo un cuento, que de repente tengas un achuchón gratuito, no relacionado con lo que han hecho bien. De esa manera conseguiréis que tengan eso que se dice buena autoestima. La buena autoestima es la que es independiente de lo que haces bien. Y empieza no a los 3 años, empiezan a tener conciencia de autoestima a los 5, 6, pero ojo, se empieza a formar, a construir en la primerísima infancia, ahora. Con lo cual, no les mostréis solo estima y aprecio cuando hacen las cosas bien. ¿No os han dicho alguna vez, ay mira, ahí está la niña de Ismael? ¿No os han dicho alguna vez ya en los 3 añitos, cuando os habéis enfadado, pero ¿me quieres? Ama, ¿me quieres? ¿No os lo han dicho? Os lo dirán. Un día os dirán, cuando os enfadéis, os preguntarán. Y ese es el momento de contestar. Yo te quiero igual siempre, lo que queráis, hasta el infinito y más allá, o la expresión que vosotros tengáis. Pero siempre, no expreséis que le queréis más cuando hace las cosas bien y menos cuando hace lo que creéis que no le beneficia o que le perjudica. Para eso, de esa manera conseguís esa autoestima independiente. Y luego, objetivo, que aprendan habilidades y hábitos para desenvolverse con autonomía. Aunque os cueste decir, es que va a crecer y va a ser autónomo y no me va a necesitar. Bueno, pues eso es lo que queréis, ¿verdad? Que no os necesite. Entonces, pues para favorecer que no os necesite, hay que evitar la sobreprotección ahora que son pequeños. Bien, y vamos ya a la parte final. Estamos en la recta final. Hay aquí otra pregunta. ¿Se le puede decir te quiero, pero estoy enfadada sin que le baje la autoestima? Pues os voy a decir una cosa. Yo os animaría a que nunca digáis te quiero, pero. Poneros ahora vosotros en vuestra piel. Cuando te dicen te quiero, pero estoy enfadado. Te quiero, pero estoy enfadada. ¿Cómo suena ese te quiero? Diferente a si te dicen yo te quiero siempre. ¿No es distinto? ¿Que estás enfadada ya lo ven? El te quiero que vaya sin apellidos. El te quiero. ¿Sí? En euskera creo que suena más bonito. Que vaya sin apellidos. Y eliminad, yo fíjate, os diría, no se me ocurre ahora ninguna situación en la que les digáis algo con un pero. El pero yo lo eliminaría. El pero suele ser decir algo que queda bien, pero luego decir lo contrario. No sé si esto os suena en vuestra vida cotidiana. Yo respeto lo que dices, pero no estoy de acuerdo. Pues di solo, yo respeto lo que dices, punto. O di, yo no estoy de acuerdo con lo que dices, punto. El pero, yo no estoy de acuerdo, pero lo respeto. El pero lo utilizamos muchas veces para justificar contradicciones. Por lo tanto, yo os animaría a que el pero no lo uséis. Entonces, que estás enfadada es evidente. ¿Me quieres? Ahí es el momento de decir, te quiero siempre igual. Ya está. El enfado ya lo ven. ¿Para qué insistes sobre él? Porque con eso lo que llevan es, para que me quiera, es mejor que no esté enfadada. Entonces, si se enfada mucho, entonces me quiere menos. No es algo cognitivo, porque no hacen ellos este procesamiento, pero es algo que sienten. Sienten el riesgo de pérdida de ese amor, de ese querer. Por lo tanto, yo os animo a eliminar el pero y os diría incluso en todas vuestras afirmaciones con vuestros hijos. Eliminar el pero. Bueno, y ya puestos, pues con los demás también. Así evitamos ese hábito que a veces es un sistema de contradicción, hipocresía, autoengaño. Autoengaño porque digo lo que creo que está bien decir, pero pienso otra cosa y entonces digo las dos
lo que queda bien y lo que pienso y me monto un lío y aquí aparecen los conflictos. Bueno, ya estamos en otro tema, que a mí me fascina, ¿eh? Y es el tema de la comunicación. Es muy importante en la comunicación con vuestros hijos que no seáis contradictorios. Que si le quieres, no hay pero que valga. ¿Sí? Y si estás enfadado, estás enfadado. Tampoco hay pero que valga. Estoy enfadadísima, pero te quiero. No, estoy enfadada. Ya está. Un tema, otro tema, los temas separados, sobre todo los que afectan a la autoestima, al afecto, para que el afecto siempre se demuestre de una forma absolutamente incondicional y que no tengan ninguna duda. Y no tanto por lo que decís, sino por lo que hacéis. Bueno, continuamos, que habéis hecho preguntitas delicadas, ¿eh? Bueno, vamos, os decía la parte final. Frustración. Frustración. Que quieren una cosa y que no se la doy. La frustración es algo que se suele decir, es muy bueno que aprendan a tolerar la frustración. Bueno, pues de manera genérica sí, pero la frustración tiene beneficios y perjuicios. Entonces es importante nuevamente que lleguemos al equilibrio. ¿Cuándo y cuánta frustración? No frustración siempre porque sí, que aprendan a tolerarla. Vamos a verlo con un poquito más de detalle. Os decía, volvemos a los bebés. Los bebés necesitan que atendamos sus necesidades y la frustración genera inseguridad, estrés e incluso daño. Aquí hay experimentos con bebés en situaciones de desprotección, vamos, experimentos, estudios, datos de bebés en situaciones de desprotección, en orfanatos, y la frustración en los bebés genera daño. Y claro, de repente no dejan de ser bebés a los 2 o 3 años. Por eso, la frustración no ilimitada. Habrá momentos en los que la frustración pueda generar un estrés excesivo, incluso inseguridad. Ahí tenéis que encontrar vosotros ese equilibrio. Pero recordad esto, no es que llore todo lo que quiera. Puede haber momentos en los que quiera algo y se den unas condiciones en las que sea mejor para ese niño, para esa niña, darle eso que quiere y evitar la frustración. ¿En qué momentos? Pues en momentos de cansancio, en momentos donde puede estar malito, con algún tipo de enfermedad, en momentos en los que ha tenido experiencias muy intensas, pues a lo mejor ha estado jugando con familiares, con amiguitos, en un cumpleaños y ha habido mucha excitación y está muy activado, pues no es el momento de la frustración, porque ya hay mucha activación emocional. Entonces, esos momentos, pues mejor la protección. Recordadlo siempre. Sobreprotección no, pero protección sí. Entonces, la frustración en los 2-3 años no ilimitada y que se frustre y ya está, y ya se callará. No, anticiparos. Sí, y no es que ya lleva 15 minutos llorando. No, no, si lleva 15 minutos llorando en el supermercado y se ha tirado por el suelo porque resulta que quería esto, que tú no quieres que coma eso, pues 15 minutos llorando o 25, porque los hay muy resistentes, ¿eh? A ver, no suelen estar más de 10 minutos o más de 5, aunque se nos hagan eternos a nosotros. Pero es una situación en la que dices, mira, viene de echarse la siesta, se acaba de levantar, ha desayunado, está en perfectas condiciones, no está malita, pues ahora que se calme sin darle eso que quiere. Puede haber otro momento en el que no, en el que dices, mira, ahora empieza a cabrearse porque no le doy un trozo, una galleta, dale la galleta, pero no cuando está 5 minutos llorando, no, los 10 segundos, porque te das cuenta, es el momento de que esté bajando la activación, por lo que os decía, porque está malita, porque viene de un cumpleaños y está muy excitada, lo que sea. A ver, vamos a la pregunta que viene creo que con el tema. Yo a veces cuando veo que tiene un berrinche por algo que quiere y no le dejamos, se tira al suelo, se frustra, le suelo decir que esté tranquilo. Le explico por qué no puede ser lo que quiere y le digo cuando se calme, Amatsu está ahí. Y espero que se le pase, que se lo suele pasar en 10 minutos. ¿Hago bien? Si se le pasa, si se tranquiliza y ya está, bien hecho. Lo único que yo diría es, a ver, si hablarle le ayuda a tranquilizarse, está bien. Explicar por qué no puede ser lo que quiere, a ver, hay ocasiones en que no puede ser porque tú decides que no puede ser.
Es decir, que no hay justificación. No sé si me explico. Cuando explicamos el porqué de las cosas, el porqué puede ser un porqué muy subjetivo, nuestro criterio, nuestra decisión. Cuando crezcan un poquito más, empezarán a rebatiros y tendrán sus porqués. Y habrá cosas que, aunque ellos tengan sus porqués, vosotros decidiréis, porque tenéis esa responsabilidad. Entonces, ojo con las explicaciones de los porqués. Algo que solemos recomendar es dar explicaciones fuera del berrinche. Cuando quieras enseñar algo a tu hijo, explicar porqués sobre los fenómenos que sean, explícaselo cuando estás tranquilamente jugando y vete contándole cosas. Cuéntale esas cosas que quieres explicarle, no en el momento del berrinche. Alguno ya se ha cansado de estar solo por ahí. ¡Ay, además es él! ¡Qué bueno! Bueno, pues las explicaciones, ahora es el momento de explicarles que os están contando cosas de los niños para que los niños se diviertan más, jueguen más, se rían más. En momentos de tranquilidad, explicar. En momentos de berrinche, tranquilizar si veis que si no le va a durar mucho y que necesita esa ayuda para tranquilizarse. Si creéis que no necesita esa ayuda, dejad, se le pasará. 10 minutos es bastante tiempo, ¿eh? O sea, tenéis una situación de resistente, vaya, pero puede durar 10 minutos perfectamente. Hay quien dura más o menos. Cuando ven que no consiguen lo que quieren con el berrinche, va bajando el tiempo. A lo mejor siguen ocurriendo, pero se reduce el tiempo. Y en cualquier caso, como resumen, las explicaciones yo os recomiendo que las hagáis fuera de esa situación de intensidad emocional, fuera del berrinche, y tranquilizad de otra manera. Y luego explicad lo que queráis en momentos de tranquilidad. Es muy importante, muy beneficioso para todos el hablarles, el explicarles. Entienden lo que entienden, pero todo eso queda. Es igual que los cuentos que les contáis, pero en situaciones de tranquilidad, no en situaciones de enfado, de berrinche y de malestar. Bien, os decía, la frustración ilimitada no, pero la frustración, tener experiencias de frustración es muy importante para desarrollar una actitud dirigida a superar obstáculos, para tener la disposición y también la confianza de yo puedo superar obstáculos. Poquito a poco van aprendiendo eso. Entonces recordad que cada vez que se enfadan, aquí tenéis estas dos expresiones, cada vez que se enfadan porque no quieren hacer algo o porque quieren hacer algo que no les dejas, están aprendiendo a que haciendo esfuerzos y superando obstáculos consigues lo que quieres. Si no, no tienen ese aprendizaje y eso les va a suponer dificultades, tanto en las relaciones sociales como en las actividades escolares o académicas. Por lo tanto, frustración equilibrada, no infinita, porque todavía son pequeños y pueden necesitar vuestra ayuda, como bien decís en la pregunta, para tranquilizarse, pero tened en cuenta que la frustración les va a ayudar a aprender esas actitudes que van a ser beneficiosas. Y algo que va a evitar es el estrés en la adolescencia. Cuando aparecen dificultades en la adolescencia relacionadas con una imposibilidad de responder a las demandas, que ya es vivir con autonomía, hacer cosas sin que estén cuidándome, ayudándome, sin que me protejan de todas las adversidades del entorno. Si no he tenido experiencias de frustración en la infancia, la probabilidad de tener estrés en la adolescencia y dificultades es mucho mayor. Por lo tanto, bueno, si esto os ayuda a sufrir un poquito menos cuando les veáis frustrados. Y si tenéis presente, con esto está aprendiendo. En lugar de pensar, ya estamos otra vez, pero qué cabezota es. Pues sí, pues si es cabezota, pues alguno habrá salido. Digo yo. Entonces, pues nada, pues mírale, sonríelo, disfrútalo, recuerda a ese bebé que fue un día y piensa, y esto cuando sea un poco mayorcito le va a venir bien. Así que para vosotros sea la experiencia lo menos frustrante posible. Porque hablamos de la frustración en los menores, pero la frustración en los adultos también es una fuente de estrés. Así que yo os animo a que la reguléis también. Bueno, y
Os vamos a abrir micrófonos para que podáis hacer preguntas enseguida y solamente voy a terminar con unas fotos que a mí me recuerdan algo que un día hice con dos personas que ahora ya son personas adultas. Estas son unas fotos, este es mi hijo el mayor y tenía un temperamento, como os decía al principio, y como veis tiene un aspecto afable, ¿verdad? Y se pone para la foto y posa tranquilamente. Bueno, pues además de este, yo tenía otro hijo, o tengo otro hijo, un poco más pequeño. La intención era la misma, hacer una foto así amorosa para su mamá y su aitite, y sin embargo el niño posó de otra manera, con su temperamento. Yo en el intento de hacer una foto guay digo, bueno, que se pongan los dos juntos, a ver si así hay una influencia entre los dos y sale una foto chula. Pues no había manera. La foto, ahora ya veis, pues me tapa las caras. Bueno, pero yo sigo insistiendo, porque digo, insiste que al final lo vas a conseguir. Y esta ya es la última foto. Con lo cual yo os animo a que lo paséis bien haciendo las fotos de vuestros hijos, que os taparán la cara, que os pondrán posturas que no son las que queréis, pero que si mantenéis la alegría, si tenéis muy claro qué es lo que queréis que estén así, felices, pues lo vais a conseguir, sea cual sea el temperamento. Algunos más fáciles de educar, otros más difíciles de educar, pero con todos se puede llegar a esa última foto que es la que queremos todas las madres y todos los padres. Terminamos. Os dejo aquí, lo vais a mantener en pantalla, una página BIGAC, no es la que aparece abajo, es la que aparece aquí arriba, donde tenéis algunos podcasts de programas que hemos ido haciendo de radio donde hablamos de educación. Entonces podéis entrar y ver y escuchar algunas cosas. Y ahora, como yo creo que voy a mirar a ver cuántas personas estáis aquí. Estáis 17 familias, no somos muchos. Entonces, si os parece, Víctor, si estás ahí al otro lado, abres los micrófonos. Ah, no, podéis abrirlo vosotros mismos. Mira, ya lo he puesto ahí. Si queréis comentar algo, podéis abriros el micrófono y comentáis preguntas o comentarios que queráis. ¿Os animáis o nos ha tocado familias tímidas? Bueno, yo veo ahí, yo no sé cómo se llama el pequeño, pero tiene como muchas ganas de decir algo. Hola, yo, bueno, es que no me va la cámara, entonces, bueno, soy sí, Nayara. Nayara. Era una duda, es que, mira, me ha gustado mucho la charla, pero mi marido ha llegado tarde. ¿Sabes si la charla se queda grabada en algún sitio para que la pueda ver él? Sí, la charla se está grabando, la editaremos y la podréis ver, estará en la web de la Ikastola. Vale, es que ricasco. Vale. ¿Abres tu micro? Sí, hola. Tengo una duda. Nosotros tenemos una pequeña de 3 y hubo una época donde pegaba mucho. O sea, cuando se frustra un poco va y quiere levantar la mano, ¿no? Y nosotros tratamos de contenerla, pero a veces, claro, es complicado porque intentamos, pero ella sigue como muy frustrada, muy enfadada y quiere seguir con Vale. con la mano, ¿no? Vale. Entonces no sé. Bueno, no sé cómo manejar. Bueno, primero, no asustaros ni escandalizaros, probablemente otras pequeñas lo hacen también, porque la reacción natural de todos los seres humanos ante la frustración es la ira, enfado. Y ante el enfado, la reacción natural es la agresión. La agresión física, y cuando he aprendido a hacer esto es física, la agresión verbal cuando ya son un poquito mayores. Por lo tanto, lo primero, no alarmarnos. Es una reacción natural y depende del temperamento. Un temperamento irascible predispone más a la agresión. ¿Vale? Entonces, esto para empezar, cero alarma. La siguiente, pues lo que hacéis, contener. ¿Contener qué significa? Que si ves que va a soltar la mano, esa mano tiene que quedar paralizada. Y tiene que quedar paralizada como sea, pero atención, muy importante. La mano paralizada, pero sin contacto visual y sin
contacto verbal. Me explico. Yo antes os hablaba de cómo contrarrestar emociones, ¿vale? Si está muy enfadado, que podáis hablar con tranquilidad, tocar con tranquilidad, ¿vale? Si cuando levanta la mano tú sujetas la mano, pero estás mirando y estás hablando, lo que estás haciendo es que asocie el que yo voy a agredir con algo deseable, que es la mirada. Lo que más desean vuestros hijos es vuestra atención y la mirada tiene un poder impresionante. Cuando a veces decimos, no, yo le miro con un gesto, es preferible emocionalmente un gesto duro, pero con mirada, que la ausencia de contacto visual. Entonces, sujetar la mano sin contacto visual. Esa es una opción. Otra opción, que no pueda hacerse daño, porque, ojo, cuando levanta la mano para agredir a alguien, puede dar un golpe a la mesa y hacerse daño. Vosotros lo conocéis. Siempre que haya riesgo de que se haga daño, contención física, sin contacto visual. Si no hay riesgo de que se haga daño, desaparecer de la escena. Es decir, que no pueda agredir a personas. ¿Qué puede hacer? Romper juguetes. Si rompe un juguete, no pasa nada. El juguete se retira sin decir nada y el juguete desaparece, el juguete roto. Y no se repone, claro. Consecuencias naturales. No sé si me explico. Primero, no alarmarse, porque eso es algo absolutamente natural, es un temperamento. Eso sí, hay que ayudarle a regular su temperamento, porque como vaya así va a tener problemas en la icastola, va a tener problemas en el parque. Entonces, mejor ayudarla en casa, con contención o desapareciendo de la escena, que no tenga posibilidad de tranquilizarse con agresión. Y eso sí, si rompe un juguete, si pega un golpe, si patalea, todo eso son formas de tranquilizarse que pueden ser, digamos, tolerables. ¿Qué sucede? Probablemente patalea más si estás en su campo visual. Hay un vídeo muy bonito, no sé si habéis visto, que circula por la red, que es un niño que tiene una pataleta y que cuando desaparecen los adultos deja de patalear. Incluso desaparece el perro de la escena. Y entonces el niño va, sigue por un pasillito hasta que aparece en la escena un adulto. Entonces, tened en cuenta que muchas veces la agresión y la pataleta es una forma de actuar para esperar vuestra respuesta. Y si desaparecéis de la escena, desaparece la pataleta y desaparece la agresión. Entonces, combinar las dos cosas, la contención firme y sin atención, sin contacto visual. Puede haber contacto verbal, pero un contacto verbal tranquilizador, vale, se te va a pasar, se te va a pasar, se te va a pasar, se te va a pasar. Anticipando se te va a pasar, si lo puedes hacer con calma, pero sin contacto visual, que es el más poderoso. El más poderoso, el que más buscan. ¿Sí? ¿Encaja? Y paciencia y sin alarmaros. O sea, no es que es agresiva. No, tiene el temperamento que tiene y ha encontrado una forma de, pues eso, de soltar la frustración. Ira y agresión. ¿Alguna otra cosa? Es vuestro turno. 5 minutitos. Bueno, pues nada. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por vuestras intervenciones. Y sí, perdona. Sí. Sí. Mira, ahora mismamente nos está pasando. Y es algo que nos pasa de habitual y es que al final ya no sé qué hacer. Está que tiene el pañal a tope y tiene una cosa que no quiere cambiarse el pañal, que haya veces a que le tengo que agarrar, le bajo el pantalón y es que le quito el pañal porque... o sea, ¿cómo podemos hacer? O sea, ¿cómo está ese punto intermedio que antes decías entre firmeza, que se tiene que cambiar el pañal porque es que está a tope y dejarle... Vale, bueno, vamos por partes. El pañal está a tope. Probablemente le pesa. ¿Sí? Sí, pero le da igual. O sea... Exactamente. Por eso quiero decir, está a tope y te digo, probablemente le pesa, no sé si se le escapará algo,
probablemente no se le escapa nada y a él le da igual, es decir, no se siente incómodo con esa sensación, ¿vale? Y está haciendo algo muy interesante, que es pasar por aquí, ver lo que hacéis en la pantalla, además los dos ahí juntitos, tan quietos. Fíjate qué interesante esto, se ha ido para allí, está con alguien, hace una cosa, hace la otra, y no tiene ningún interés porque le bajes los pantalones, le quites el pañal, el frío, que aunque estéis calentitos en casa, pero cuando te quitan el pañal, la sensación es de airecillo fresquito. ¿Sí? Entonces, eso no es agradable. Ahora, ¿se va a ir a la cama con ese pañal? Pues no, porque si se va a la cama con ese pañal, la que se lía es gorda. Con lo cual, ¿que se vaya a la cama con ese pañal? No. Ahora, ¿qué hora es? Va a llegar la hora de la cena, ¿verdad? ¿Sí? Y va a cenar sentado, ¿sí? Pues cuando llega la hora de sentarse, ¿le resulta incómodo el pañal mojado o no? O sea, no. aunque esté cagado. Bueno, o sea, aunque se le llegue a jalar el pijama. No le resulta incómodo, pero a ti te resulta incómodo. Fijaros que lo que os voy a decir a Olga ahora os puede sorprender. A él no le resulta incómodo, pero a ti te resulta incómodo. Hombre, pues acabas mojando la silla si le dejo. Bien, pues no quieres que moje la silla y no quieres que se le pueda escapar nada. Pues entonces, en el momento en el que tú decidas, no cuando a ti te parece que está a tope, sino cuando a ti te parece que ya no vas a tolerar, no quieres tolerar el pañal lleno. Uy, no, está ahí. En el momento en el que a ti te lo parezca, en ese momento le dices, vamos a cambiar el pañal. Y entonces le coges y cambias el pañal, sin más. Y si en ese momento se pone a llorar y a berrear, porque no quiere, no quiere, da igual, porque es da más igual, que... da igual, pero lo más importante, ¿cómo se llama? Ollán. Ollán, bueno, pues Ollán es muy cabezón, ¿no? Lo más importante es que, ¿recuerdas lo que hablábamos de intencionado y planificado? Que cuando tú le vas a cambiar el pañal, tú has planificado que vas a cambiar el pañal y lo vas a cambiar pase lo que pase. Ojo, teniendo en cuenta que lo vas a hacer en el momento en el que para ti es el momento, porque no quieres tolerar que esté en la silla y que pringue toda la silla o que lo pringue todo en ese momento, no en el momento en el que crees que está lleno y que entonces está incómodo él. No, en otro momento. Y cambias el pañal para ti. Eso es importante tenerlo claro, lo haces para ti. Entonces no le vas a decir, vamos a cambiar el pañal, que lo tienes lleno. No, todo eso son explicaciones para ti. A él le vas a decir, vamos a cambiar el pañal. Y en ese momento tú has planificado que lo vas a cambiar. Y pase lo que pase, lo vas a cambiar. Y ahora, él patalea, puede tener fuerza, puede enfadarse mucho. Tú le vas a coger tiernamente es con firmeza, pero, a ver, si lo haces con esa sonrisa que lo estás haciendo ahora, lo harás fenomenal. O sea, tú le coges y te ríes. Te ríes para ti. Entonces, mira, ella dice, cantarle, dirigir su atención a otro objeto, todo lo que le distraiga puede estar bien. Si es muy cabezota, probablemente no hay distracción que valga. Entonces, si te funciona el cantar, mucho más fácil. Pero si no, sencillamente le agarras, vamos a cambiar el pañal, pero lo haces con tranquilidad. Tú con tranquilidad o con risa, incluso, ya sé que no te gusta, pero lo vamos a cambiar y después vamos a cenar o después vamos a jugar a no sé qué. Lo que vayáis a hacer, todo esto lo planificas, le cambias el pañal y no viene, mira, ¿ves qué bien que ahora está seco? No, se cambia el pañal y se acabó todo. A seguir al paso siguiente. ¿Qué tal? Probaremos. Pruebas, pero pruebas y repites varias veces. Cuando vea que cuando tú dices cambiar el pañal, se cambia el pañal, va a dejar de protestar. Eso sí, no lo cambies cuando está jugando algo que de repente a ti se te ocurre. No, primero paraliza el juego, igual que luego lo que te pone Ismael, pues si le distraes o le cantas o haces algo que en definitiva le distraiga, pues si te funciona, estupendo, eso es muy económico. Pero económico quiero decir fácil de hacer. Pero en cualquier caso, estas son las situaciones en las que la planificación es fundamental. Si tú has dicho se cambia, se cambia. Y con alegría. La planificación y la alegría, las dos cosas combinadas. Y dices, mira, qué bien que tengo un niño con temperamento y con las cosas muy claras. No quiere y no quiere. Entonces dices, qué suerte tengo. En lugar de cómo puede ser tan cabezota. Bueno, Suaita está ahí al lado como Suaita, ¿no? Pues en lugar de eso...
yo creo que, por ejemplo, a veces cuando está jugando con algo que está entretenido, es más fácil cambiar porque la atención se dirige a otro lado y se deja. Sí, pero porque le cambiamos, él sigue jugando y le cambiamos como que no quiere la cosa, pero no quiere ir al baño ni nada. Le cambiamos el pañal donde pillamos. Pero eso, a ver, pero eso tampoco pasa nada, porque, a ver, probablemente el baño o tiene una luz intensa o el lugar donde le cambias está más frío, puede haber algo que le resulte incómodo, pues cambia el pañal en cualquier sitio. A ver, esto es lo que yo os decía antes, combina el que tolere la frustración con, con acompañar, o sea, no te empeñes. Si eso le supone un problema y en el salón donde está jugando lo cambias sin problema, pues cámbialo ahí. Es más incómodo para ti que te tienes que agachar, bueno, pues unas pocas sentadillas y estiramiento de espalda. Bueno, perfecto, pues gracias. Venga, espero que os sirvan. Son muchas cosas, pero bueno, las tendréis grabadas y es cuestión de tener muy claras 4 cosillas para ajustar a cada caso. Y sobre todo, no peleéis con ellos. No peleéis. ¿Sabes por qué? Sobre todo porque siempre ganan. Entonces, no pelees. Vete ya al resultado ganador. Bueno, pues nada, lo dicho. Es que ricasco y que tengáis muy buena cena, que os divirtáis esta noche, como siempre, o un poquito más todavía con vuestros peques. Venga, agur.